este tema, o este segundo tema, queremos hacerlo más bien a través de un conversatorio donde cada uno pueda aportar del tema o la idea que tiene. Bueno, para comenzar podemos definir lo que es el judaísmo, ¿verdad? De pronto ya muchos tenemos el conocimiento de que el judaísmo es una religión que profesan los judíos, pero nos lleva a una pregunta, que ¿quién es un judío? Bueno, un judío es un habitante de los estados de la antigua Palestina, pero resulta que no todos los que dicen ser judíos o que habitan en Judea practican el judaísmo. Entonces, en una corta reflexión de John Paul Sartre, amén, gloria al Señor, él llega a una conclusión, que el judío es el que se siente y se dice judío, o sea, aquel que se sujeta, aquel que vive primeramente la religión, las costumbres dentro de su tierra. Sí. Entonces, como dice mi amado acá, judío es aquel que es nacido y practica la religión. A mí me llama la atención de saber que tenemos tantas cosas en común los judíos y los cristianos, como la parte de nuestra fe, la parte de nuestras leyes morales, la parte del ritualismo, ¿sí? Pero nos diferencian en sí unas situaciones abismales. ¿Por qué? Porque ellos en este momento no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y suficiente Salvador. Ellos tienen sacerdotes, pero tenemos nosotros el privilegio, los cristianos, que tenemos un sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hablando de la historia del judaísmo, ¿cierto? Y aclarando realmente quién es un judío, pues entendemos que judío, aunque haya nacido en Judea, no significa que lo es como tal, ¿cierto? Aunque sabemos que ellos son descendientes árabes, ¿cierto? Porque la zona o la región donde vivía Abraham era árabe, donde hoy en día están asentados la mayoría de los que son árabes, pero a pesar de ello la palabra o el texto que estábamos leyendo nos aclara. Ser judío, entonces, o hablar de judío, es entender que es alguien que tiene una fe, es alguien que ha creído en Dios, o es alguien que ha entendido cuál es el Dios de Abraham para vivir cada uno de sus estatutos, sus mandamientos, ¿cierto? De tener claro y guardar todo lo que son los rituales que ellos viven, las fiestas que han celebrado, que aun cuando salen de su entorno, de su región, donde quiera que van, siguen conservando esa cultura. Y también porque dicen que para poder comprender más allá de la religión de los judíos, en los tiempos más lejanos tendrían que ellos mirar mucho lo que es la geografía de ellos, de cómo se desenlaza todo eso, y conocer desde dónde pues viene y proviene el pueblo de los hebreos, que es de los judaísmos, ¿cierto? Entonces descienden desde el punto donde estaba Abraham, como decía el pastor, y los demás hermanos. Entonces desde ahí ellos hicieron y crearon dos reinos, que está Israel, que es la capital de Samaria, y Judea, que es la capital de Jerusalén. Entonces desde ahí como que empieza como a desglosarse todo lo que viene a ser lo de la religión del judaísmo. Bueno, algo que también se les está olvidando, se nos está pasando, es que por budistas que sean, no siempre provienen de esa misma religión. Unos tienden a ser ateos, otros budistas, y los otros vienen siendo musulmanes. Entonces, como para tenerlo también presente, que ellos no por venir de Judea practican el judaísmo. Podemos ver que para los judíos la Torá es muy importante, y ellos no se separan
fácilmente, físicamente de ella. Podemos ver que los judíos la Torá la llevan en sus pieles, la llevan atadas al cuello, tal y como lo dice la palabra, porque ellos viven todo lo que está escrito en la Torá. Podemos ver que ellos oran en la mañana, oran al mediodía y oran al atardecer. Y ellos, mientras hacen esa oración, ellos se meten mucho también ahí en la Torá, estudiándola, y eso se dedica mucho tiempo a estudiar la Torá, y ya se vuelven como esas personas que cada día son llenas y llenas de la palabra de Dios. De un conocimiento, mi hermano, o sea, ellos tienen un conocimiento demasiadamente amplio sobre la palabra, o sea, sobre la Torá, porque eso es algo que ellos viven recitando diario cuando ellos hacen sus oraciones, pero en realidad no es, aunque lo debemos hacer, ¿sí o no? Y ese es un punto demasiadamente diferencial entre nuestra religión y la religión de ellos, que ellos prácticamente me atrevo a decir que ellos se saben la Torá de memoria, porque ellos cada que van a la oratoria ellos recitan textos de la Torá, ¿sí? De igual manera nosotros también estamos llamados no solo a qué, como dice el apóstol Pablo, a mantener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces tenemos que, entre comillas, imitarlos a ellos en esa parte, en tener más comunión, tener más presente la palabra de Dios en nuestra cotidianidad, no solo en un momento determinado del día, sino las 24 horas del día, ¿sí o no, mi hermano? Aquí comprendiendo como le decía la hermanita y el hermano, el libro principal de los judíos se llama la Torá, y la Torá comprende los 5 libros pentateucos, o escritos, como dice, escritos de Moisés. También tienen otros libros que se llaman los escritos o Ketubim, que se comprenden como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Salmos, esos son otros libros. Y también conocen como los primeros profetas, que se llaman Nevi Rishonim, que son como Samuel, Natán, Elías, Jeremías. Esos son los primeros profetas que se le conocen. Y ahí siguen los segundos profetas que se llaman Nevi Arononim, que se conocen como Isaías, Amós, Oseas. Estos se les conocen como los segundos profetas. Los judíos también tienen otros libros que se llaman Miná y Talmud, que son libros de enseñanza o de preceptos. Amén. Y hablando de lo que decía la hermanita, que comprenden 3 tipos de oración. Uno en la mañana, que se llama Sahari, que significa la salida de las tinieblas, o sea, salida de Egipto y del destierro. En esa oración de la mañana se hace el Shema Israel, que se repite cada día, que es, oye, uno es el Señor. Al mediodía se hace una oración también que se le llama la Miná, o se le conoce como la ofrenda, que es dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por el alimento. A mediodía se hace esa oración. También se le hace una oración que se llama en el atardecer, que se llama el Arbit, que recuerda la paz nocturna. También tiene 5 grandes fiestas, que se llaman Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, que recuerdan acerca del pecado original de Adán. Amén. También está el Yom Kippur, que es día de perdón. Hablando del ritualismo, creo que también es necesario hablar un poco sobre las prácticas que ellos tenían. Un ejemplo, la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión, aunque fue algo que estipuló el Señor, viene a ser un ritual. Incluso el templo hace parte de los rituales que ellos tenían, por los sacrificios, ¿cierto? La forma de ellos congregarse. Las mujeres tenían un lugar exclusivo para estar dentro del templo, para
o participar de la liturgia. También vemos que años después que ellos regresan de la cautividad, aparecen las sinagogas, ¿cierto? Era un lugar donde no habían sacrificios, donde quizás algo diferente al templo, pero ahí se enseñaba la palabra y ahí también participaban las mujeres, pero siempre bajo ese ritual de estar separadas, de no hacer parte central del culto como tal. Sí, mira, pues así como dice el hermano ahorita, vemos pues que ellos tienen prácticas muy importantes, ¿cierto? Y que se deben imitar, pero también vemos que esas prácticas que ellos hacen, esos ritualismos y todas esas cosas, no les permite, pues, no les permitió conocer lo verdadero y lo importante que es, o no les permite aceptar la importancia que es creer en la Trinidad, creer que Padre, Hijo, Espíritu Santo son verdaderamente importantes, ¿cierto? Ellos viven en un ritualismo, en una religiosidad, y nosotros, pues el cristianismo, ¿qué hace? Cree en el Salvador, hace lo que se debe hacer, por decir así. Entonces, qué triste pues que miramos que los judíos tienen muchas cosas que uno podría decir imitar eso, porque aprenderse de la palabra, aprender la palabra y es que miren que hasta se la tatúan en sus cuerpos, ellos se la aprenden y viven esa ley muy bien, pero entonces, ¿dónde queda eso tan importante que es la Trinidad? Creer en Jesús, creer en Dios, creer en el Padre, ¿cierto? Sí, mira, disculpa mi hermano, que dentro del contexto de la historia que estamos estudiando, vemos que Dios es el Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, porque en la antigüedad Dios fue el que inició la búsqueda y el rescate por su creación, al igual que en este tiempo. En la época judía o dentro del contexto de los judíos, Dios siempre se ha estado preocupando por el pueblo de ellos, les ha estado proveyendo, se ha estado revelando a ellos, igual con nosotros. Dios vino en busca y en rescate por nosotros los cristianos, igual nos provee, igual se nos revela. Entonces mira cuánta similitud tenemos los judíos y los cristianos, ¿sí o no? Si miramos, mis amados hermanos, en lo que nos permitía leer el Señor en esta escritura, ¿verdad? Hablando de la fe de los judíos. Como hemos leído, los judíos simplemente ponían su fe era en la palabra escrita, ¿verdad? Más la diferencia en nosotros los cristianos, que no solamente es en las palabras, sino en las enseñanzas, en las vivencias, en los gestos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Aún podemos mirar, mis amados hermanos, que durante mucho tiempo, en el siglo XIX, antes de Jesucristo, ¿verdad? Habían historiadores que dudaban de la existencia de Jesucristo, ¿verdad? Dudaban de la existencia de Jesucristo. Pero hoy en día, en este tiempo, mis hermanos, ya hay personas que atestiguan, incluso hay documentos, hay personas, por decir algún Talus Liber de Tiberio, también habla de un Flavio José, historiador, y este era judío. Él da testimonio y fe de que en realidad Jesucristo existió, vino en carne y hueso a la tierra y que aún en este tiempo está vivo entre nosotros. Entonces yo creo que esto es lo que ha llevado al pueblo judío a no reconocer de que Jesucristo verdaderamente existe. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se basaron en la palabra, en el Antiguo Testamento, más el Nuevo Testamento para ellos no tiene una validez. Entonces es importante para nosotros también tener esto claro, que muchas veces la falta de conocimiento, la falta de escudriñar, la falta de tener más, por decir algo, escritura para leer referente a lo que es de Dios. Aunque ellos escudriñaban la escritura, no tenían esa revelación. Aunque ese es un puntico que no es entendible. No se supone que desde el principio Dios se reveló a ellos, el verbo era con Dios, o sea, en la creación Dios no estaba solo. ¿Me equivoco? No, lo que pasa es que ellos no analizan el texto como lo analizamos nosotros ahora, para incluir al Señor Jesús, ¿cierto? Ellos miran el texto desde otra óptica.
ejemplo, ellos creen en el Espíritu Santo, porque cuando incluso hablan del Espíritu Santo, pero aunque creen en el Mesías, no en Cristo, que ya vino a la tierra, no resucitó, están esperando otro Mesías. Sí, yo creo que, pastor, que la idea central de este video es hacer el paralelo entre judaísmo y cristianismo. Y yo creo que hay una, como decía inicialmente, hay una separación abismal, hay una tremenda falencia, porque realmente el centro del cristianismo es Jesús, ¿no? Él mismo dice, yo soy. Vemos pues que los judíos tienen muchos dogmas doctrinales y que se ciñen a ellos y los cumplen pues a cabalidad, pero entonces están desenfocados de lo que realmente piensa el cristianismo, que el eje de nuestra creencia es Jesucristo, y él mismo vino y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de tantas doctrinas que tienen ellos y las cumplen a cabalidad, pienso yo que están totalmente desenfocados de la realidad, de lo que es realmente y conseguir la salvación, porque realmente, porque si Jesucristo es el eje, ellos no creen en Jesucristo, están esperando a un Mesías ya habiendo venido, entonces están totalmente desenfocados de lo que realmente es acceder a la salvación. Vemos que el cristianismo, su fundamento es Cristo, ¿cierto? Y aunque quizás en el documento que leímos no está, pero cuando leemos Mateo 16, 18 nos damos cuenta que la iglesia o el cristianismo nace en la mente de Cristo o del Señor, ¿cierto? Y todo lo que nosotros hacemos, pues lo hacemos bajo ese fundamento, bajo esos principios que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando miramos lo que en sí implica el cristianismo, simplemente podríamos decir o resumir qué es el cristianismo: seguir a Cristo, vivir aquellos principios o aquellos estatutos y mandamientos que el Señor nos ha dado. Así es. Sí. Bueno, mire, como decía el pastor ahorita, ¿verdad? Que cómo fue el comienzo de la iglesia cristiana. Si miramos en el Antiguo Testamento, esa era como un misterio oculto, ¿verdad? Y miramos cuando más tarde nuestro Señor Jesucristo lo profetiza en Mateo 16, 18, ¿verdad? Cuando le dice a Pedro, bueno, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces miramos que eso es algo que no es que el hombre se lo inventó, no es algo que la iglesia cristiana, fue inventada por el hombre, sino que el mismo Señor Jesucristo lo enfatizó y lo profetizó de que esta iglesia existiría, y que no era del hombre, sino de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero algo que a mí también me llama la atención en el libro en lo que estuvimos leyendo, donde nos hablan de un credo niceno, pero también nos habla de un credo calcedonio, ¿verdad? Donde miramos que, si miramos el credo de los apóstoles, que anteriormente, pues cuando nosotros éramos católicos, nos decían que el Creador es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, y también dice de que creemos en la Santa Iglesia Católica. Entonces a mí ahora me entra una duda, aquí que estamos, pues no es cierto. Entonces, ¿en qué momento la Iglesia Católica como que se desvirtuó del proceso o el propósito para el cual Dios quería establecer su iglesia? Porque ahora pues no estamos aquí para señalar ni para juzgar, pero yo creo que ya esta palabra, cuando los apóstoles decían que creemos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, yo creo que basándonos en la palabra vemos que hay un margen de error allá, ¿verdad? Que se han desvirtuado del verdadero propósito, porque la palabra nosotros nos habla en unos mandamientos de que no nos hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y un verdadero cristiano como tal, seguidor de Cristo, debemos de tener eso muy claro. Bueno, para hablar de este tema, mi hermano, tendríamos que entonces entrar y analizar lo que es la historia de la iglesia, ¿cierto? Tendríamos que mirar que los primeros 4 siglos del cristianismo estuvieron muy enfocados en la doctrina apostólica, pero a partir del quinto siglo nos damos cuenta que la iglesia empieza a sufrir un declive espiritual, donde la iglesia empieza a irse desviando, donde las doctrinas de error empiezan a entrar. De hecho, en el tiempo de los apóstoles ya habían doctrinas de errores, ¿cierto? Donde, por ejemplo, los gnósticos, incluso de adentro de la iglesia ya habían predicadores, que el mismo Pablo lo menciona, ¿cierto? Con doctrinas de error. Entonces, para hablar de ello, entonces, ya hablando más o menos
del siglo XV después de Cristo, nos damos cuenta que la iglesia se divide en dos, en Occidente y Oriente. La iglesia del Occidente fue una iglesia que se estuvo guardando por un periodo de tiempo, ¿cierto? Pero la iglesia del Oriente empezó a sufrir una desviación total para llegar a lo que hoy es la iglesia católica romana, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que aparecen las persecuciones al cristianismo, donde hubieron muchos hombres que se convirtieron en mártires por no negar su fe, donde ellos empiezan a ir a otras ciudades, a atacar y a destruir en el nombre del Señor, ¿cierto? Entonces, a causa de eso, mi hermano, es que aparece. Cuando tú hablas de los credos, los credos estaban muy enfocados por lo mismo a la defensa de la doctrina, ¿cierto? Tratando de mostrar que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a causa de eso, pero la Iglesia Católica, cuando sufre esa desviación, lo que ellos hacen es agregarle algo más, ¿cierto? Tratando de fundamentar sus credos o su religión basado en lo que es Roma, ¿cierto? Entonces, es a causa de esto que vemos, o tu pregunta, mi hermano. Entonces, me gustaría también que habláramos un poco de lo que es el Señor Jesús, ¿cierto? De acuerdo a lo que el documento que leímos nos menciona, porque habla de la autenticidad del Evangelio, de los Evangelios. Se analiza si los Evangelios simplemente son escritos históricos o son escritos reales o verídicos que hablan del Señor, porque cuando leemos los Evangelios no los podemos leer enfocados en historia. Así es. ¿Cierto? No puede ser en historia, tenemos que mirar realmente que los Evangelios están para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces ahí analizamos su humanidad, ¿cierto? Porque los Evangelios nos hablan de la humanidad de Cristo, pero también nos hablan de su divinidad. Entonces podríamos llegar a una conclusión que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Y ahí es donde aparece más adelante Martín Lutero, Ulrich Zwingli y Juan Calvino, los grandes reformistas. Los grandes reformistas. Algo que tenía y que hablaba mucho de que tenía el catolicismo, que tenía muchos ritos. Por ejemplo, la transustanciación, si no me equivoco. Ese rito. Martín Lutero, aunque comenzó a enseñar acerca que la religión debía ser basada en Cristo, él aún tenía ese rito de las Sustancias. Esta palabra es Transustanciación. Amén. Gracias, hermano. Y Ulrich Zwingli Explica un poco qué quiere decir eso. Lo que ellos decían era que el pan y el vino se convertían literalmente en Jesucristo, en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Ellos creían en que tomar ese vino y ese pan literalmente era que se comían vivo a Jesucristo, su sangre. Creen todavía. Entonces, eso cambia con este varón, Ulrich Zwingli. Él que creyó que no era literalmente, sino simbólicamente. Aunque este hombre era más, no un católico, sino un cristiano, evangelista. Y es tanto que en Suiza, este hombre hizo hablar todo, que en ese tiempo era católico, todo en Suiza. Y este hombre, utilizado por Dios, hizo cambiar todo eso. Quitaron las imágenes, quitaron esos ritos debido a ese hombre. Y aparece también Juan Calvino, aunque Juan Calvino, ¿qué tenía? Que era como alguien que le seguía a Martín Lutero. Sus fundamentos estaban basados en Martín Lutero. Martín Lutero, aunque también hubieron algunos cambios de la doctrina de Martín Lutero. Amén. Eso es lo que quería decir.
Miramos, mi amado hermano, como Martín Lutero también, él dice en lo que leímos que la autoridad universal del papado como institución divina. Primacía, y niega la doctrina católica y también niega la existencia del purgatorio, porque eso es algo que a nosotros nos lo metieron en la cabeza, ¿verdad? Pero que hoy por la misericordia de Dios ya ha salido de nuestras mentes, ¿verdad? Y también nos dicen que el movimiento protestante iniciado por Lutero afirma que el único valor de las Escrituras y la supremacía es de la fe de Jesucristo, que no es el más nadie, gloria al Señor.